Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Buenos días de nuevo. Decíamos que es la noticia con la que estamos abriendo esta semana, prácticamente desde que conocíamos la quiebra de FTI, donde las noticias se van moderando y se van equilibrando, sobre todo en cuanto al impacto que esto puede tener en el empleo en Fuerteventura. Ayer se databa desde Turismo del Gobierno de Canarias en torno a unas 400 personas que podrían verse afectadas, pero también es cierto que el mercado turístico ahora mismo adolece de personal y hay un hotel que va a abrir de la cadena Elba en la zona norte, que es muy probable que todos esos efectos hagan que esas personas no solamente no tengan ningún problema, sino que tengan varios demandantes de su trabajo. Está con nosotros Marlene Figueroa, consejera de Turismo del Cabildo Insular. Bienvenida, Marlene. Hola, buenos días. Entiendo que esta semana no ha sido fácil, o no está siendo tan fácil como otras, ¿no? Con esta noticia, que yo creo que ya estaba, por lo menos entre el mundo profesional y el mundo político institucional, ya se sabía que esto podía suceder. Sí, efectivamente, ya trasladaba yo desde las primeras comunicaciones que salieron de la Consejería de Turismo, que efectivamente la situación de FTI teníamos constancia ya en la Feria de Londres en noviembre. El invierno pasado, pues efectivamente ya habían datos nos trasladaban que la situación podía llevarles a una solicitud de insolvencia. Y yo creo que llevamos como 1 año y medio en el propio sector, ya había bastante conocimiento de esta situación. No podemos obviar que FTI ha sido rescatada con aportación económica del propio gobierno alemán o incluso del gobierno español en la sucursal de Meeting Point en España con 31.000 millones de euros después del COVID. Por lo tanto, ya había o teníamos conocimientos de que esta deuda no la estaban devolviendo de forma adecuada dentro de este rescate que después del COVID, con dinero público de fondos europeos, se había trasladado a FTI. Es decir, esto era evidente y lo conocía el sector. Pero sí que es verdad que desde el primer momento lo que hemos querido trasladar desde el Cabildo Insular es máxima prudencia, tranquilidad y rigor en la gestión de datos. Porque creo que efectivamente es una situación no deseada, pero tenemos que estar tranquilos, prudentes y manejando datos certeros sin generar ningún tipo de alarma. Yo creo que es muy precipitado empezar a determinar si son 400 trabajadores que van. Me parece que es muy arriesgado hablar de esta cuestión. En principio, los empleados de FTI, en el caso de Fuerteventura, en los hoteles que tienen explotación, están cobrando sus nóminas y yo quiero trasladar desde aquí, nos preocupa, estamos trabajando sin parar en esta dura semana de incertidumbre, pero no de seguridad. Yo creo que la mayoría de la planta hotelera vinculada a esos contratos de explotación de FTI están tranquilos, están a la espera de que se reúna, creo que en 5 días, probablemente el lunes sea la primera reunión del Consejo de Administración de Meeting Point, sucursal en España. Es decir, entonces yo creo que la noticia puede ser una noticia de impacto mediático, pero detrás yo creo que hay un sector, los que tienen estos contratos de explotación y aquellos hoteles que tienen propiedad FTI en Canarias y también en Fuerteventura, que tiene menos, pero bueno, en Fuerteventura tiene algo en propiedad, en el Lemon, es decir, yo creo que están trabajando, están informados perfectamente de lo que tienen que hacer, de lo que se va a producir. Me constan que están teniendo reuniones los propietarios de estos contratos de explotación con los distintos niveles ejecutivos de FTI. Por lo tanto, está habiendo una respuesta y yo lo que pido es prudencia, tranquilidad y trasladar sobre todo a los empleos
a los empleados en Fuerteventura que no se va a dejar caer a ninguno de ellos. Es decir, yo creo que va a haber respuesta, pero tenemos que ser prudentes, esperar. Esto no se resuelve en 24 horas y no estamos en la situación, porque todos vamos a la referencia de Thomas Cook, son cuestiones parecidas pero no iguales, por lo tanto... Algo hemos aprendido, ¿no? Sí, yo creo que sí, y ya digo, nos da muchísima tranquilidad. Nosotros desde que tenemos conocimiento de la noticia de la solicitud de insolvencia, empezamos a tener contacto al alto nivel estratégico, no solamente con operadores turísticos, sino también hemos contactado, pues en el caso de Fuerteventura, con el cónsul honorario alemán en la isla. También le trasladamos muchísima tranquilidad, que cuente con el Cabildo Insular para dar respuesta a lo que necesite ante cualquier tipo de solicitud o reivindicación de los visitantes alemanes que están en Fuerteventura y que han llegado a lo largo de esta semana a través del tour operador. ¿Son muchos, Marlene? En principio tampoco tenemos, porque claro, tenemos la parte de paquete, ellos vienen con paquete vacacional, y luego tenemos, es decir, de forma individual, yo creo que son bastante mínimos. Tendremos el dato a última hora del día, pero bueno, yo creo que lo importante desde el Cabildo Insular, lo importante como destino es trasladar la máxima seguridad, prudencia y tranquilidad respecto a esta situación, que creo que en 15, 20 días tendremos respuestas mucho más contundentes que las que tenemos ahora. Porque claro, el lunes es cuando salta la quiebra y además, la quiebra es cuando se anuncia, al menos a nivel en los mayores portales internacionales. La noticia llega aquí en forma de concurso de acreedores, que en ningún modo, según parece, no fue así, o por lo menos no se ha contado así. Y automáticamente, claro, los hoteleros, que son 11 en Fuerteventura, según tengo entendido, no todos en régimen de propiedad, pero sí los que están trabajando, son los que se encuentran con esos turistas, y salta la alarma de lo que pasó con Thomas Cook, ¿no? Bueno, tengo un turista al que nadie le va a pagar, ¿quién me va a pagar a mí? Tengo que asumir el IJIC y demás. Hay una medida que ayer nos trasladaban desde la consejería, Marlene, que me parece que en esto de aprender de los errores, pues es importante, que es todo el tema fiscal del IJIC, que se ha puesto en marcha el pasado 27 de marzo, publicado ya en el BOC, y que protege en este caso a los hoteleros. Quiero decir, no van a tener que asumir el IJIC. Sí, exactamente. Esto era una reivindicación que ya había aparecido en la etapa de Thomas Cook, y efectivamente yo creo que era una petición que estaba sobre la mesa para llevarlo a publicación. Efectivamente, como tú bien refieres, el decreto es de hace unos meses, y por lo tanto ya tienen una garantía de que ese IJIC no va a aparecer a todos aquellos que les afecte indudablemente esta solicitud de insolvencia de FTI. Es una garantía, pero yo creo que fuera de esta cuestión sí que es verdad que han tenido una respuesta adecuada, solvente. Decir que al final, cuando te reúnes con la planta hotelera, ya empezábamos las reuniones, es decir, nosotros ya desde el lunes hemos comenzado con reuniones con directivos de planta hotelera en la isla de Fuerteventura. Ayer estuvimos en el Parador con un grupo de ellos, el lunes tenemos la zona sur, es decir, tenemos a lo largo de esta semana muchísimo contacto con la planta hotelera, y además con llamada personalizada. Antes de entrar aquí en televisión, pues bueno, hablaba con uno de los propietarios de estos contratos de explotación en la isla de Fuerteventura, y efectivamente trasladándoles a todos la máxima tranquilidad, prudencia, y que el Cabildo de Fuerteventura indudablemente está la Consejería de Turismo, el Patronato de Turismo, para dar toda la respuesta de tranquilidad, seguridad, y acompañarlos en todo lo que sea necesario para dar una respuesta efectiva a ese mercado alemán y a esta planta hotelera afectada en la isla de Fuerteventura. Pero yo creo que la mayoría han recibido el mismo mensaje de tranquilidad y de prudencia. Bueno, hay datos que se están, porque claro, esto es una noticia que en Fuerteventura la vivimos de forma muy directa, también en Gran Canaria, donde tenía más plazas, por supuesto la Comunidad Balear, pero ahora mismo todos los portales turísticos del mundo están hablando de esta quiebra económica del tercer tour operador europeo más importante. Incluso algunos ya están hablando de las cifras de FTI en Fuerteventura, según Asofuer, que es la patronal a la que nos podemos dirigir. Actualmente se cifraba en 2.600
turistas aproximadamente, entre 280 y 400 trabajadores, aunque es cierto, como apunta la consejera, que quizás es demasiado temerario en este momento dar un mensaje de este tipo cuando todavía están cobrando y se garantiza su salario, pero sí me quiero fijar en una cifra que es formaba parte también de la estrategia que mantenían con los hoteleros, que es que se cerraron 80.000 plazas en Berlín para la próxima temporada y buena parte de ellas están en Fuerteventura. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia ahora para que esos clientes, aunque el turoperador con el que iban a venir ha fallado, puedan seguir pensando que tienen vacaciones en nuestra isla? Sí, efectivamente, de todas formas el verano está cerrado ya, por lo tanto, una vez se admitan en los juzgados alemanes las solicitudes de insolvencia y por tanto se vayan a concurso de acreedores, hay colchón, hay operadores turísticos, es decir, como otros operadores turísticos del mercado alemán. En el caso de Fuerteventura, pues tenemos a la TUI, donde efectivamente, y también existe, es decir, otros tour operadores que estarán interesados en cubrir esas plazas, es decir, no podemos obviar que FTI no tenía aviones, es decir, tenía charter y alquilaba para sus clientes la plaza en los distintos aviones de conectividad que tenemos con Fuerteventura. Por lo tanto, ese colchón yo creo que está garantizado. El invierno comienza el 1 de noviembre y probablemente de esas plazas vendidas en el mercado alemán, los distintos operadores turísticos en el mercado alemán con Fuerteventura. Fuerteventura es un destino atractivo, sigue siéndolo para Alemania y por lo tanto somos un producto deseado y yo creo que hay colchón suficiente por otros operadores turísticos. Ayer teníamos alguna otra reunión estratégica y lo que nos trasladan es garantías suficientes de que efectivamente estas reservas, estos paquetes que están cerrados para las próximas temporadas los van a cubrir sin ningún tipo de problema. Es decir, no es ese en este momento el mayor problema para la isla de Fuerteventura, ¿no? Seguimos siendo un destino, existe esa demanda en el mercado alemán y desde el patronato sí que es verdad que tendremos que orientar más potentemente la estrategia ante esta situación extraordinaria y excepcional. Y así lo cerrábamos ayer con parte de esta planta hotelera con la que nos reuníamos, donde poníamos sobre la mesa esa estrategia conjunta para reforzar en el mercado alemán, en el mercado francés, en el mercado inglés, en el mercado nacional, efectivamente que sea conjunta y que por lo tanto todos vayamos con ese apoyo público a trasladar a quienes nos visitan o quienes optan por este destino, que seguimos siendo un destino seguro, interesante y que podemos, por supuesto, cubrir con datos de más calidad que los que en algunas otras ocasiones hemos tenido. ¿A qué cifras nos enfrentamos este verano, Marlene? En principio, yo digo que yo soy bastante prudente en el tema de la cifra. En principio, el turismo va muy bien en la isla de Fuerteventura, es decir, estamos en datos yo creo que casi del 90 y pico %, es demasiado precipitado, pero el número de conexiones de rutas, 128 rutas, es decir, tenemos bastante conectividad. Por lo tanto, en este mes tendremos el Consejo del Patronato de inicio de lo que es verano, con lo cual ahí llevaremos al sector todos estos datos muchísimo más estudiados, valorados, donde también tendremos que ver si esta situación de insolvencia solicitada, porque una cosa es lo que se cuenta y otra es la realidad de los datos aportados, si efectivamente esas plazas se cubren, se han cubierto de otra manera, si esos paquetes completos efectivamente siguen estando cubiertos. Por lo tanto, hay una parte que tendremos que valorar ante esta situación. Los datos no se comportan mal. Fuerteventura en el último, yo creo que en el último, sí, tengo el dato por aquí, estamos hablando de 700 y pico millones de euros repercutieron en la isla de Fuerteventura en el primer trimestre de este año, en el cierre del 2023. 2024 se va comportando exactamente igual. 700 millones de facturación en el último trimestre del 2023. En el 2023, en el último. Por lo tanto, el comportamiento a cierre del 2023, es el dato que tenemos en ese último trimestre, a cierre del año. Es decir, estamos hablando que, y esto es economía que se queda en la isla.
No estamos hablando, porque a veces parece que planteamos un dato como muy general de lo que genera el turismo. El turismo, claro, que genera economía y rentabilidad en los destinos o los mercados con los que operamos. Pero por eso hablo siempre de sostenibilidad social y del impacto de lo que dedicamos en los distintos mercados emisores para que se quede en Fuerteventura. Y ese es un dato importante. Es verdad que en el último trimestre, sobre todo abril, hemos tenido una pequeña bajada en dato turístico, pero también es verdad que nunca hemos estado en los datos de récord que llevamos en el 23 y en el 24. Y nunca podemos estar en el máximo récord, ¿no? Yo creo que yo ya he planteado que tenemos que empezar a hablar de calidad de lo que recibimos, y esa calidad solamente se puede captar a través de conectividad regular y de mejorar, fidelizar mercados tradicionales, como es el mercado alemán para Fuerteventura, el escandinavo, recuperar la parte del mercado francés con conectividad aérea regular. Y eso es lo que marca la pauta para que esas cuantías económicas se queden en Fuerteventura, se genere mayor empleo, mejor empleo, calidad en el empleo y además se consuma en el circuito de la economía local, tanto en gastronomía, en actividad local, en actividad deportiva. Es decir, creo que eso es hablar de calidad. Yo creo que no podemos, porque a veces te trasladan. Hemos bajado un 1,7 en Fuerteventura. Y yo creo que es un error plantear que Fuerteventura tenga que estar, o Canarias en general, en el récord máximo permanentemente durante todo el año. Creo que hay situaciones coyunturales, como este trimestre, donde Semana Santa está dentro. Es decir, por lo tanto, todo esto hay que verlo con una perspectiva de trabajar en orientar los fondos públicos, el trabajo del patronato y la estrategia en marcar calidad turística a través de la conectividad regular con Fuerteventura. Fuerteventura es deseada, muchos quieren visitar Fuerteventura y nosotros somos los que tenemos que poner en valor que tenemos actividad acuática, que tenemos además de sol y playa, que tenemos una gastronomía del máximo nivel y que tenemos turismo interior, que tenemos espacios interiores, que tenemos espacios naturales que hay que visitar con rigor, con respeto y efectivamente empezar a plantear capacidades de cargas en ello. Quiero preguntarle, Marlene, no podría desaprovechar la oportunidad. Estamos hoy a 5 días de la cita con las urnas. Con las urnas de las europeas. Ayer veíamos un importante debate en la Radio Televisión Pública Canaria, algo pobre en contenidos, bajo mi punto de vista. El gran olvidado fue el turismo como elemento transversal de la economía, pero sin embargo se culpabilizaba al turismo de todos los problemas de Canarias, básicamente, ¿no? De la vivienda, del agua, del desbordamiento, de la política de residuos, de la conectividad, de la situación de la RUP actualmente, de la aplicación del Pacto de la Migración y Asilo. Todo ahora mismo se divide entre somos más o menos turismofóbicos, ¿no? Por lo menos, si me permiten, esta fue mi percepción ayer en este debate. Quería preguntarle, en un momento como este, en donde Europa o donde Canarias depende en la medida en la que dependemos, y no únicamente para el sector primario, sino también para el turismo, para las empresas, para la tecnología, la innovación, la rehabilitación, etcétera. ¿Cómo valora usted que precisamente un área que deja 700 millones en el 2023 en Fuerteventura sea la gran olvidada? Olvidada o incluso demonizada en algún momento. Claro, yo creo que, mire, creo que es un error, yo creo que al final, he dicho en alguna ocasión que alguien me tendrá que explicar cuál es el concepto de turismofobia. Porque no comparto la demonización que se hace del gran esfuerzo que se ha hecho en Canarias, en Fuerteventura, con fondos públicos, con inversión privada, con propietarios locales, con autónomos, que han puesto su actividad en marcha gracias a la actividad turística. Y por lo tanto, demonizar el turismo me parece un error. Plantear que el turismo es el generador de toda la dinámica o problemática social en el ámbito en Canarias o en Europa me parece un tremendo error. Es decir, yo creo que Europa tiene
que buscar soluciones coyunturales a muchísimas cuestiones que tiene sobre la mesa de los países que integran la Unión Europea. El Parlamento corre un riesgo de que la derecha y la ultraderecha entre en este discurso que efectivamente es el que parece que está calando en la sociedad, pero sinceramente creo que es un error. Es decir, el turismo tiene cuestiones positivas como cualquier actividad económica y también tiene cuestiones negativas, pues como los medios de comunicación, como cualquier colegio profesional. Es decir, no estamos hablando, yo creo que es un error estar permanente en un ataque y considerar desde el ámbito público, incluso social, que el responsable siempre es el turismo. Yo creo que no. ¿Tenemos debilidades? Sí. ¿Tenemos que empezar a hablar de calidad turística? Sí. ¿Tenemos que empezar a incorporar sostenibilidad social? En Europa se tienen que empezar a marcar la pauta de políticas sociales y de vivienda. También. Claro que tenemos que hacerlo, pero no podemos condenar al turismo a través de este lenguaje de que demoniza todo en lo que fallamos. No, tendremos que tener responsabilidades compartidas. Y las administraciones públicas, me da igual el color político, también seremos responsables de los modelos y de las inversiones que destinamos a vivienda, a residuos, a otro tipo de actuaciones, a mejora de las calles, ¿no? Exactamente, a infraestructura. Entonces, por eso digo que creo que no, el turismo en Fuerteventura, sin decir que no comparto parte de que Canarias tiene que volver a revisar su modelo, creo que es necesario, porque creo que también se ha confundido de manera no adecuada que estamos en contra del turismo. Yo creo que la sociedad de Fuerteventura no está en contra del turismo. Creo que la sociedad de Fuerteventura lo que está demandando es que si queremos un turismo de calidad, tenemos que establecer un modelo adecuado para que todos podamos vivir de forma correcta en la isla en la que queremos estar, bien como residente local, permanente, o bien como turista cuando nos visitan. Creo que esa es la sensación que yo siempre he querido captar de los distintos posicionamientos de la sociedad, y creo que es un error entrar en el debate político, no solamente en las europeas, sino a nivel nacional o a nivel regional, en poner siempre sobre la mesa el concepto de turismofobia. Así lo ha hecho el gobierno de Coalición Canaria, el Partido Popular en Canarias, con la famosa tramitación del anteproyecto de ley. Uno de los parámetros de la consulta previa era este concepto. Yo no lo compartí en principio y lo sigo sin compartir. Yo creo que para ordenar, regular el modelo, no es necesario condenar al modelo. 15.000 camas tiene La Oliva de vivienda vacacional. Ayer nos lo comentaba Isaí Blanco en una entrevista que verdaderamente recomiendo. Fue muy crítico, muy poco autocondescendiente con el mundo político, es decir, entonó el mea culpa, que es raro, a veces es raro a nivel institucional, entonando pues lo que se estaban encontrando. Se han encontrado un municipio que tenía un remanente de 30 millones, de los cuales 25 se ha gastado, no se sabe en qué, porque el problema de la vivienda, del agua, de las infraestructuras no se ha resuelto, pero no hay 25 millones de remanente actualmente, y los que quedan están en juicios que hay que seguir pagando por algunos asuntos del pasado, ¿no? Con lo cual es un municipio que se encuentra ahora mismo con un presupuesto que está embargado a falta de que los vecinos paguen el IBI, y con un problema brutal a nivel nacional, siendo el primer municipio de España tras el Yaiza, que tiene 15.000 viviendas vacacionales, 6.000 camas hoteleras y 3.000 extrahoteleras. Nos vamos al censo, consejera, 32.000 personas en el mes de febrero están censadas regladamente en La Oliva, más toda la población flotante que quizá no se empadrone. 32.000 personas, y si hacemos la cuenta, pues tenemos casi 25.000 camas. 15.000 de ellas en alquiler vacacional. Lo digo en el hilo que usted estaba también comentando de, sí, turismo, si quieren lo evaluamos, pero ¿qué hacemos de las puertas para adentro, no? Claro. ¿Cómo darle la vuelta a este modelo, por ejemplo, en La Oliva? Un lugar eminentemente turístico que no deja casi espacio ni oxígeno para el residente, que además necesita trabajar en el sector turístico porque es su industria. Efectivamente. Bueno, yo creo que de todas formas el incremento de estas 15.000 camas, no sé si el alcalde lo trasladó, se produce en este último periodo. Es decir, yo creo que este anteproyecto de vivienda vacacional ha generado, yo creo que estábamos en junio en torno a las 6.800, con lo cual
vacacional, me refiero, creo que esto ha sido un efecto llamada importante. ¿De vivienda vacacional, dice? Sí, yo creo que ha habido un incremento en los datos, así lo reflejan, pero fuera de eso es verdad que tenemos un gravísimo problema porque hay un incremento poblacional, no solamente en cama de vivienda vacacional, y necesitamos vivienda para el residente local, el incremento a 32, el dato que tú aportabas, indudablemente genera que estamos pasando en un incremento poblacional permanente donde tiene que haber respuesta a estas infraestructuras y respuesta también en vivienda pública. Y para eso hay que ponerse en colaboración inmediata, Gobierno de Canarias, Gobierno de España, y efectivamente hablaba yo también de que Europa tenía que apostar por políticas de vivienda potentes a través de sus fondos. Y esto es necesario en Europa, pero para recibir fondos tenemos que tener disponibilidad de suelos, tenemos que tener figuras territoriales que permitan edificar en ese suelo vivienda pública. Y creo que tenemos que empezar a atender a colaboraciones pública-privadas. Se están dando en el resto del mundo, tenemos en Grecia situaciones semejantes donde a través de la colaboración público-privada, con dotación de suelos públicos, se están edificando viviendas públicas para los residentes de la zona, no solamente para los que se incorporan en el sector turístico, sino para residentes locales. Y me parece que tenemos que sentarnos, trabajar desde las administraciones y buscar respuestas sin ataque político, respuestas que están demandando la sociedad a la que gobernamos, y creo que eso es ponernos en otro nivel. Sé que es difícil, pero bueno, por lo menos yo como socialista comprometida creo que esta es la solución, y esta es la línea también del Partido Socialista a nivel europeo. Creo que anoche Juan Fernando hacía varias intervenciones en este ámbito y lo ha hecho por toda Canarias, y esperamos que efectivamente los resultados del domingo en las europeas permitan que posicionemos lo que estoy trasladando como una de las prioridades dentro de Europa, porque los fondos no solamente se piden, sino se deben ejecutar, y hay fórmulas que está impulsando la Unión Europea que se están aplicando en otros países de Europa, y por lo tanto yo creo que tenemos que ponernos a trabajar en esa línea y adelantarnos. Bueno, sí, y sí, sé que es la consejera, porque además ha hecho un hueco, se lo agradecemos, en un momento tan importante Ecuador, de esta semana que se inauguraba con esta quiebra. Mensaje de tranquilidad por parte del Cabildo Insular, también mensaje de tranquilidad por parte del Gobierno de Canarias y el propio sector, que nos ha trasladado que siempre prevenidos, siempre en alerta, pero en ningún modo, tal y como se vivía en los albores del 2020, esa crisis de Thomas Cook que puso en jaque a muchos de nuestros hoteles, a mucha de nuestra industria. Seguiremos muy pendientes de esas reuniones y del sector. Marlene, muy agradecidos. Por lo tanto, mensaje de tranquilidad. Sí, muchísima prudencia. Ya lo trasladábamos en la primera comunicación que hacíamos desde el Cabildo Insular. Tenemos reuniones importantes, seguiremos comunicando la situación, pero yo sí creo que sobre todo trasladar al proveedor local tranquilidad, que también ahí tenemos un problema, pero también estoy convencida de que va a haber respuesta. Seguramente dirán que yo soy muy positiva, pero creo que este es el momento de la tranquilidad, de la prudencia, de intentar dar respuesta a las necesidades inminentes, y que sepan indudablemente tanto la planta hotelera afectada como los proveedores locales, como todo aquel autónomo y empleado vinculado a esta situación, que el Cabildo de Fuerteventura no va a parar para trabajar en revertir esta situación, y que efectivamente podamos resolver en corto plazo, con el apoyo institucional, todas aquellas acciones que permitan dar estabilidad a esta situación en la isla. Estamos trabajando desde el minuto 1, probablemente con pocas ruedas de prensa y cosas de estas así muy esporádicas que hemos visto estos días, sin demasiado fondo, porque creo que me gusta ser prudente, rigurosa y muy respetuosa con el sector. Decía que esta mañana hablaba con parte del sector afectado de esta planta hotelera y me pedían exactamente lo mismo. Gracias por su prudencia, gracias por su tranquilidad y gracias por no hacer espectáculo de lo que hoy nosotros podemos tener el riesgo, que son puestos de trabajo y nuestras explotaciones. Por lo tanto, de verdad que creo que esa debe ser la línea, y a veces es preferible estar en un lugar
más adecuado de trabajo que sacando datos y generando muchísima especulación que creo que no es necesaria en estos momentos. Marlene Figueroa, consejera de Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura, que se va volando. Sí, me voy a otra cuestión. Muchísimas haciendo honor gracias. a la conectividad aérea. Muchísimas Gracias, buenos días. Muchísimas Hacemos gracias. una pausa y volvemos. Seguimos con más asuntos de actualidad.